con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16, llegando a toda la teleaudiencia nacional a través de este canal y los canales 16 de Tricón, 17 de Win Telecom, 18 de Claro, y una amplia red de telecables a nivel nacional. Recuerden que pueden darle seguimiento a Teledebate a través de Twitter, de YouTube y de Facebook. Bien, hoy es martes 29 de agosto del año 2017. El pensamiento de este día: tenemos que comportarnos de tal manera que no sintamos vergüenza de nosotros mismos. Hoy tenemos un programa especial. Hoy contamos en Teledebate con la participación del señor director general de aduana, el licenciado Enrique Ramírez Paniagua, a quien damos la más cordial bienvenida, al igual que a nuestra querida amiga y destacadísima productora y comunicadora Lizeth Selman, a quien agradecemos haber coordinado la entrevista. Dada la importancia de los temas a tratar, vamos a dedicar todo el espacio de nuestras habituales secciones a la presentación de nuestro invitado de este día. Así, bienvenido. Gracias, don Mario. Nos complace y agradecemos mucho haber sustraído tiempo de la que sabemos de su muy abultada agenda de trabajo para estar con nosotros en Teledebate. Bueno, si le parece bien, vamos a comenzar por el principio. Vamos a definir exactamente cuáles son las funciones de la aduana. Me imagino que básicamente es lo que generalmente lo que se estima es que controlar todas las mercancías que entran al país. Eso quiere decir por cualquier vía marítima, aérea, terrestre, o sea, la que pasa por la frontera de Haití también está bajo el control de la aduana. Todo lo que es una frontera, y entendiéndose como frontera lo que justamente usted acaba de mencionar, es responsabilidad de la aduana. Velar porque se cumplan con lo establecido en las regulaciones, de manera que no ingrese al país nada que no está permitido y que lo que ingrese entre en las condiciones óptimas. Además, es un rol que va mucho más allá del simple ente recaudador, que es la entidad de segundo nivel de importancia de lo que corresponde al ingreso fiscal del Estado. También debe velar porque se cumplan los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales que ha firmado el país con otras naciones o con otro bloque de naciones. Entonces, la labor que realizan, en este caso, es de verificación de todas las mercancías que entran. Es correcto. ¿Cómo se realiza esa labor de inspección? Ese proceso se ha automatizado. La aduana dominicana, desde la gestión de don Miguel Coco, inició un proceso de transformación tecnológica importante, que hemos dado continuidad y que en el día de hoy todo se hace. La forma del acceso a los sistemas, hacen sus declaraciones, eso los sistemas lo validan y luego, dependiendo de la indicación que den los análisis de riesgo que tiene el propio sistema, se hace una verificación física o sencillamente se hace una verificación documentaria. Por eso se ha logrado agilizar enormemente el proceso de desaduanización debido a esas herramientas con que cuenta la aduana. La verificación física es a la totalidad de las mercancías, por ejemplo, cuando vienen en un furgón. Depende. Depende de la mercancía, depende del importador, pero usualmente se hace una muestra. Aleatoria. Correctamente. Y entonces se compara entonces con la declaración de aduana que hacen, a ver si es el mismo producto que está entrando. Si es el mismo producto, si son las mismas cantidades de productos que fueron declaradas, si las cualidades de los productos son las que están verdaderamente registradas en la declaración, se hace una validación. O sea, ustedes también validan en este caso la calidad del producto. Bueno, más que la calidad, diríamos los productos que están realmente que corresponden. Por ejemplo, es custodia de aduana velar por los derechos de propiedad intelectuales, o sea, los derechos de marcas. Sí. Si usted trae un producto de una marca X y resulta que no es el producto X, sino una falsificación, le corresponde a aduana evitar que ese producto entre al mercado para timar a los usuarios. En ese caso, ¿cómo procede aduana? Se incautan los artículos y se destruyen. Salvo que el dueño de la marca o el representante en el país dé autorización de que eso se le pueda hacer alguna donación a una institución benéfica o demás. Naturalmente, en este caso el importador no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. Bueno, en ese caso el importador pierde la mercancía. Pierde la mercancía. O sea, es penalidad administrativa. Es correctamente.
Y entonces, si el producto está en buenas condiciones, aunque no sea el mismo, y él lo autoriza, ustedes lo donan a instituciones benéficas. Es correcto. Uh-huh. Es correcto. ¿Eso se produce con frecuencia? No. Muchas de las marcas no autorizan el que se... Que se entreguen. Que se entreguen de y en ese caso, ¿qué se hace? Se destruyen. Hay que destruirlos. Prefieren que se destruya antes que donarlo. Es un poco egoísta, pero ¿qué le vamos a hacer? No siempre todo el mundo tiene ese sentido de humanitario y de solidaridad. Son grandes corporaciones, claro, de marcas mundiales, que es difícil lograr el que hagan ese tipo de excepción. Sí, bueno, entonces, otra cosa, estamos hablando del comercio de importación, o sea, las mercancías que entran al país. Pero ustedes también verifican, en este caso, las mercancías que salen. Sí, también la aduana regula las exportaciones del país. Igual los exportadores deben registrar en el sistema de aduana lo que están exportando, y aduana junto a otras entidades paraduanales que participan en el proceso validan que lo que se está exportando es lo que está declarado en el DUA, que es la Declaración Única Aduanera. ¿Todas las exportaciones están grabadas? No, las exportaciones no están grabadas. No. ¿Ninguna? No, es solo las mineras que por el acuerdo con el gobierno y demás tienen un tratamiento diferenciado. Pero las exportaciones no pagan nada en aduanas, es mínimo lo que pagan. ¿Las mineras que hacen el pago directo a impuestos internos? No, en la Tesorería Nacional, directamente. Sí, pero entonces ustedes simplemente verifican que lo que se está exportando, pero no... Se corresponde lo que se declara que se está exportando con lo que se puede ver físicamente. Se controla, por ejemplo, en el caso del oro, se valida que la pureza del oro es la que corresponde en la declaración. Se hacen los análisis. Eso sí, lo analizan. Se hacen los análisis que corresponden, y una vez eso está certificado, pues entonces se autoriza la exportación. Creo que una vez producto de esos análisis se descubrió que lo que están aportando no era oro puro, totalmente. No, yo creo que en ese momento fueron diferencias de criterios. Entendemos que las empresas tienen mucho que perder si hacen una declaración que no se corresponde. En ese momento la aduana no tenía un laboratorio. Y ahora sí la tiene un laboratorio de máxima calidad que nos permite con agilidad hacer los procesos y validar que se corresponde. ¿La aduana dispone ahora de un laboratorio? Sí, en la gestión pasada se hizo una muy acertada inversión en un laboratorio que se utiliza con mucha frecuencia para validar que los productos que se están declarando de importación o de exportación se corresponden con lo que... O sea, no es solo entonces de minerales el laboratorio. No, el laboratorio es de todo. Analiza los distintos productos. Por ejemplo, los combustibles se validan que si son premium, si son regulares, si se corresponden con los estándares que tiene la República Dominicana del tipo de combustible que va a ingresar. Pero entonces tiene un laboratorio muy sofisticado. Es el laboratorio más sofisticado que hay en la República Dominicana, sin temor a equivocarme. Incluso en la región no hay un laboratorio como el que tiene la aduana, que ha estado a disposición de todas las entidades del gobierno, entiéndase como Salud Pública, Agricultura, el propio Indocal. Son usuarios del laboratorio de aduana de manera frecuente. Y en cuanto a las mercancías, por ejemplo, que van en tránsito, ¿ustedes también tienen algún tipo de verificación? Hasta ahora la mercancía que no va a ingresar al territorio dominicano no se le verifica ni se hace ningún ejercicio de validación. Eso tiene como extraterritorialidad, ¿no? Correctamente. El país tiene acuerdos internacionales, esa mercancía llega en una nave, reposa en el país por un tiempo y luego se reexporta sin... Entonces, esas ocupaciones a veces, por ejemplo, de droga, que hace la Dirección de Control de Drogas, de barcos que pasan en tránsito, esa es una verificación que hace directamente el control de drogas. Usted no tiene nada que ver con eso. Es correcto. Típicamente hay avisos internacionales de sospechas y donde se determina el nivel de riesgo, y cuando se dan esas notificaciones, esos contenedores que se llaman, que son los contenedores que vienen contaminados o infectados, sí se procede a la apertura y a la validación de lo que hay dentro de ellos. Y en el caso de las exportaciones, lo que se hace es que se valida que el contenido del producto que se está exportando no haya sido contaminado con ningún material que vaya al mercado de destino. Bueno, con su permiso vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a entrar ya en caliente
con las operaciones de contrabando que ustedes han podido detectar a través de la aduana. Perfecto. Bien, seguimos conversando en Teledebate con el licenciado Enrique Ramírez Paniagua, director general de las aduanas de la República Dominicana. Antes de ocupar la actual posición, el licenciado Enrique Ramírez fue administrador general del Banco de Reserva y allí dejó una huella palpable de su capacidad gerencial. Se incrementaron de manera notable los depósitos, los préstamos, sobre todo orientados hacia los sectores productivos, y también los índices de solvencia del banco, y en definitiva, bueno, pues el banco ascendió de manera muy significativa e impuso su importancia dentro del mercado nacional. Así que esa misma capacidad gerencial pues la ha llevado a la Dirección General de Aduanas, y sobre ese tema vamos a conversar. Hay una cosa que me llama la atención. Antiguamente había muchas quejas de los comerciantes, de los importadores, que a veces los embarques duraban muchísimo tiempo en aduana esperando la verificación. Ahora, sin embargo, veo que el proceso es muy ágil, muy rápido. Creo que es 24 horas el plazo. Y hasta menos. ¿Cuál es el milagro? ¿Cómo ustedes lo han conseguido? Bueno, el país se hizo signatario de un acuerdo en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, donde se comprometía a ser una aduana facilitadora. En ese sentido, parte de los compromisos establecían tiempos límites para la desaduanización de las mercancías. Se establecieron mecanismos de análisis de riesgo que nos permiten ver y determinar si un importador tiene un grado de riesgo bajo, pues se le da un grado de facilitación mayor que un importador que no tenga un grado de riesgo bajo. Entonces, en ese sentido, la tecnología nos ha permitido hacer análisis y definir claramente si este importador que trae 2.000, 3.000 contenedores al año y uno que trae 5, obviamente no pueden tener el mismo tratamiento. Claro. Entonces, esa es parte de la dinámica que ha imperado, y hoy en día estamos empujando lo que es el operador económico autorizado, que también es una figura que el Banco Interamericano... Eso iba a preguntar, ¿qué significa eso? OEA es Operador Económico Autorizado. Es una figura que el Banco Interamericano de Desarrollo escogió para permitir que en las aduanas de América haya un nivel de facilitación mayor. ¿En qué consiste esto? Consiste en que la empresa se hace compromisaria con la aduana de garantizar la trazabilidad de la carga. Entonces se establece protocolos, se registran procesos, se llevan controles, de manera que no es responsabilidad solo de la aduana. Por ejemplo, a la hora de escoger un aduanero, ese aduanero debe tener una certificación. El proceso debe estar grabado y tener controles de cámaras en el sitio donde se descarga o se carga la mercancía. El que transporta la mercancía, si es de la empresa, debe tener un entrenamiento y un manejo adecuado del mismo. O sea, hay una serie de requisitos donde aduana de alguna forma delega en la empresa esa responsabilidad que hacemos conjunta, y hacemos revisiones y auditorías y validamos que en el tiempo las cosas se están cumpliendo. Entonces, esas empresas que tienen ese grado de facilitación, evidentemente tienen mayores facilidad a la hora de importar o exportar. Además de que esto les permite también, en el caso de los exportadores, cuando van al principal mercado nuestro, que es el de los Estados Unidos, tener también un grado de facilitación en los Estados Unidos, por el hecho de que se reconoce que si una empresa tiene la certificación OEA en Dominicana, también se le reconoce ya y se le da facilidad a la hora de... O sea, que tiene validez internacional. Es correcto. Es correcto. Pero son muchas ventajas en ese caso para... Son muchas las ventajas. Sí. De hecho, en este momento hay 146 empresas ya certificadas, tenemos unas 105 en proceso de certificación. Aspiramos en este año llegar a unas 170 empresas en total, y creemos que es el futuro, lograr certificar la gran mayoría de los que participan, no solo la empresa en sí, sino la gente, el consolidador. Todo un protocolo. Todo el que esté consciente de ese protocolo. Cuando ustedes detectan alguna irregularidad, por ejemplo, viene un embarque y resulta que no corresponde, en este caso, el valor con lo que se ha declarado, con el valor real, ¿cómo se procede?
Bueno, se procede con lo que establece la ley de aduanas. La ley de aduanas establece claramente que la aduana tiene el derecho de considerar lo que llamamos duda razonable. Si usted declara una mercancía y la persona que analiza el documento se da cuenta de que hay cosas que no se corresponden, entonces se procede a hacer un proceso de verificación, primero documentaria y posteriormente ya física, de la mercancía que viene en el contenedor o los contenedores. Claro. Se estila el declarar que vienen artículos determinados, por poner que no estaban declarados. Sillas plásticas, y resulta que no vienen sillas plásticas, que lo que viene en el contenedor son cigarrillos, o viene otro tipo de mercancía que pagarían más impuestos en el caso de ser declarada correctamente. Cuando usted habla de duda razonable, ¿qué dice? Ustedes entonces evalúan más o menos dependiendo quizás del historial del importador. Exactamente. Se evalúa el historial del importador, el puerto de origen, qué puertos tocó la mercancía antes de llegar a la República Dominicana, quién es el que va a recibir la mercancía aquí en República Dominicana. Se hace un análisis de riesgo y ahí se determina el grado de inspección que hay que darle a esa carga. Entonces, ustedes proceden lo que llaman la reliquidación. Es correcto. La reliquidación surge cuando el importador hace una declaración y resulta que declaró por debajo de los valores que realmente tiene el artículo. Entonces, ahí no hay irregularidad en cantidades o no hay irregularidad, sino en el valor de la mercancía. Entonces se le hace la reliquidación y se le aplican los correctivos del lugar. Junto con la reliquidación, ¿incluye algún tipo de penalidad? Sí, hay de sanciones. multa? La ley 3489 establece sanciones claras a los que violentan las declaraciones aduanales. ¿Qué son recargos? Son recargos. Está bien. ¿Por ese concepto están recaudando mucho ustedes en la aduana? No, ha disminuido. Hemos dado señales claras de que la aduana dominicana está en ser un ente transparente, claro, y evidentemente cuando las reglas de juego están claras y se aplican, los jugadores aprenden a jugar con ellas. Con claridad. Se vuelven honrados. Está bien. Bueno, vamos a los casos más frecuentes de contrabando, donde creo que en aduana han hecho un excelente trabajo, detectando toda una serie de intentos fraudulentos de entrar mercancías pues, sin pagar los aranceles correspondientes. Ese típicamente eso es lo que tipifica el contrabando, ¿no es así? Es correcto. Bueno, ahí estaba viendo las informaciones que tenía a mano, que ustedes han detectado una gran cantidad de armas y municiones, ¿no? Cuando ustedes detectan ese tipo de contrabando, ¿dónde esas armas y esas municiones se entregan al ejército? Se entregan al Ministerio de Defensa, correcto. Es lo que establece la ley. Y entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, con el importador? Se envía a la justicia y se inicia un proceso de judicialización contra el responsable del hecho. ¿Han ocupado muchas municiones y armas? Municiones sí, armas en el último año ¿disminuyó? Se incautaron unas 70 armas de diferentes calibres y en el caso de municiones sí, hay una cantidad. ¿Armas de guerra o...? Hubo un caso de unos fusiles que eran armas de guerra que sí que se incautaron, que fueron decomisados. Bueno, y hay otra área muy sensible porque en ocasiones sobre todo hemos leído comunicados de la zona de industria en particular, en especial, sobre el contrabando de las bebidas. Dicen que inclusive pudiera llegar, entienden ellos, primero que representa una competencia desleal frente a los licores, tanto producidos en el país como importados, que pagan sus correspondientes impuestos. Pero llegan a hablar inclusive de un 25, un 30% del mercado. Sí, justamente hoy nos reunimos en el Palacio de la Presidencia con lo que se llama la Mesa de Lucha contra los Ilícitos, que preside el ministro Gustavo Montalvo. Ahí estaban todos los sectores empresariales representados y realmente estamos pasando balance de este primer año de gobierno y todos los sectores expresaban su satisfacción de los avances que hemos tenido en el control de ilícitos, sobre todo de alcoholes, cigarrillos, que son los principales. Todos los artículos que tienen tasas impositivas altas tienen incentivo para algún tipo de buscar. Sí, porque es un margen muy elevado. Correctamente.
Correctamente. Entonces, verdaderamente hemos logrado avanzar. Hay una mayor coordinación entre DGI y DGA que no existía en el pasado. Entendemos que esto va a permitir que en lo adelante el gobierno dominicano pueda ser más efectivo y más eficiente en lo que es recaudación de estos sectores se refiere. Con los cigarrillos pasa algo parecido, ¿verdad? No, los cigarrillos es diferente. Los cigarrillos es diferente por el hecho de que los cigarrillos se han convertido en un problema global. Son una forma que está usando ahora el delito organizado para transferir dinero. Como ya se hace tan difícil mover dinero en efectivo, en maletas o transferirlo. O sea, que están lavando ahora a través de los cigarrillos. Correctamente. Porque un cigarrillo es dinero en efectivo. Entonces, cuando uno se fuma un cigarrillo, está quemando la hoja. Si se fuma un cigarrillo ilegal, de esas marcas extrañas yo dejé de fumar hace mucho. que no sabemos el origen y que no pagan impuestos, evidentemente estamos contribuyendo al lavado, al terrorismo, la trata de blancas, todos esos negocios que lamentablemente... Se ha reducido, vi que ustedes han ocupado una gran cantidad de cigarrillos, millones y millones. 133 millones de unidades en el primer año de gestión, de agosto a agosto. Pero tiene un valor increíble. Muchos millones. Sí. Ha reducido la entrada ilegal de medicamentos, porque esa es otra queja, la mayoría son realmente elaborados aquí, reetiquetados, etcétera, pero parece que una parte también en algún momento ha ido entrando de manera subrepticia a través de los puertos. Sí, es más difícil, pero hay mayor coordinación entre las entidades que regulamos. Hay mayor conectividad o conexión con salud pública que nos permite a nosotros actuar de manera más certera a la hora de la entrada de medicamentos. Me llamó la atención que ustedes también habían ocupado contrabando de unos artículos que no se mencionan generalmente en los medios de comunicación, que es de propiedad intelectual. Quiere decir, son marcas, son productos falsificados. Exactamente. Que se le ponen marca a un producto de calidad. Una marca famosa que no son realmente, son hechos por otro, usurpando los derechos de la Correcto. marca. Entonces también vigilantes en ese sentido. Es correcto. Entonces, hay otra cosa, el sistema de subastas. El sistema de subastas, ¿en qué forma ha beneficiado eso? El sistema de subasta a través de la Junta Agroempresarial Dominicana, así para autorizar la importación de una serie de productos del agro fundamentalmente. Es correcto. ¿En qué forma eso ha afectado a la aduana o ha beneficiado a la aduana o la aduana ha beneficiado ese proceso? Bueno, el proceso a través de la Junta Agroempresarial ha beneficiado y ha transparentado enormemente el proceso de la subasta. Creemos que es un sistema que da certeza y que beneficia, de manera que hay controles y todos los que participan, están interesados, están sentados en la misma mesa y pueden ver la realidad, lo que se está haciendo en ese momento. En el caso particular de los artículos incautados por aduana, también son subastados a través de la misma Junta Agroempresarial. De manera que ya no es una subasta de que Mario Rivadulla quiere que yo le venda y va donde mí, es una oferta. No, vaya a la subasta, ofrezca ya y si usted es el mejor postor, usted se va a llevar el artículo. Es una subasta electrónica donde todos los postores entran y ponen sus ofertas. Parece que eso ha transparentado mucho todo el proceso de las importaciones. Enormemente. Bueno, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, fíjese, cuando entró en vigencia el DR-CAFTA, como hay una serie de productos ahí que en distintos plazos se van desgravando, pues uno dijo, bueno, ahora la recaudación van a bajar muchísimo, pero noto que por el contrario, por ejemplo, el último semestre del pasado, el último trimestre del pasado año, ustedes mejoraron las recaudaciones en un 0.8%. Eso representó 3.601 millones de pesos adicionales. Pero además este año va mejor todavía, de enero a julio, ya ustedes han logrado un aumento, un 14.27%, que representa 7.570 millones de incrementos. Es correcto. Es que usted tiene la varita mágica. No, es gestión, don Mario. Porque se suponía que se iba a bajar. Es gestión. Hemos logrado mejorar los procesos y ser más eficientes a la hora de hacer la liquidación del cobro de los impuestos. Creemos enormemente que
Hay un grado todavía de evasión, básicamente el grueso está concentrado en subvaluaciones, que es donde estamos ahora mismo trabajando a nivel de tecnología para poder mejorar los procesos y poder ser más eficientes. Este año aduana en el presupuesto del 2017 debe aumentar con relación al año pasado 17.000 millones de pesos. Eso es un número importante, claro, por el hecho de que se va a hacer a base de eficiencia. Porque ustedes ven, la economía ha crecido un 5 y tanto % en lo que va de año. Sin embargo, en aduana y en DGI estamos encima un 14, un 15%. Se ha triplicado el crecimiento de la economía. Eso quiere decir que había evasión y que estamos controlando claro, de manera más efectiva la evasión. Bueno, antes de hacer la pausa para después entrar en tema político, en el último segmento, ¿a qué nivel anda la ley de aduana? La ley de aduana es una pieza que urge. ¿Qué tiempo llevan? Años. No me diga que va a esperar tanto como la ley de partido. La no creo. Esta vez estamos cerca de lograr ya lo que es la pieza que entendemos que va acorde con lo que el país necesita y con lo que la aduana necesita. Nos quedan puntos por afinar, está en una comisión del Senado que dirige el senador Charlie Mariotti. Ahí hemos invitado a todos los sectores y todo el mundo ha venido a opinar y a conversar del tema, y creemos que estamos muy cerca ya de lograr un resultado final de una pieza de ley que sea beneficiosa y que nos permita ya poner a República Dominicana en el mapa de la competitividad regional con una ley de aduana moderna. Bien, vamos a hacer una pausa con su permiso. Cuando regresemos, hacemos un repaso por el escenario político. ¿Cómo no? Bien, volvemos con el licenciado Enrique Ramírez Paniagua, director general de las aduanas de la República Dominicana. Antes de entrar en el tema político, hay algo que no se nos puede quedar en el tintero, y es el caso de la de Courier, porque eso ha creado cierta confusión, y hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo va a funcionar? Bueno, en esencia, lo que la aduana procura es regular al que usa los courier para fines comerciales. El que usa el courier para fines personal y trae artículos de menos de $200 no va a tener ningún inconveniente y va a poder usar su courier como hasta ahora lo está usando. Ahora, el que usa el courier para traer artículos, para comercializarlos, evidentemente no puede tener un tratamiento preferencial que establece el acuerdo, que es artículos de bajo $200 para uso personal, no uso comercial. Entonces, lo que hemos establecido es una serie de reglas y queremos normar el hecho de que se establezca claramente el nivel de responsabilidad del importador, porque son importadores realmente. Una cosa debemos señalar, don Mario, y es el hecho de que la tendencia en el mundo es que las compras son por Internet. La República Dominicana no puede ir en contra de eso, y la autoridad dominicana no va a ir en contra de eso. Ahora, sí hay que normarlo y hay que ordenarlo, de manera que no afecte el hecho, si usted trae artículos y no paga impuestos y yo traigo el artículo y pago los impuestos, usted va a poder vender más barato que yo y entonces va a haber una competencia desleal. Entonces es responsabilidad del Estado hacer que las cosas se hagan en justicia y que pueda verdaderamente haber un orden en ese sentido. O sea, de manera que esto no va a afectar al usuario personal que trae sus artículos para su uso, sino básicamente que el que los trae con fines comerciales tendrá que pagar los impuestos que corresponden. Bueno, las compras por Internet han convertido a Jeff Bezos en el segundo hombre más rico del mundo. Correcto. Y te voy a dar un dato que no es muy conocido. En el año 2013, la cantidad de artículos que entraban al país eran unos 3.8 millones de paquetes. En el año 2016 ya subió a 6.4.
Estamos hablando de un 65% de aumento en 3 años. Y va a continuar. Y va a continuar. Vemos Sí. en Estados Unidos cadenas de tiendas cerrando, yéndose nada más Es una tendencia creciente. al canal de Claro. Internet. Entonces lo que tenemos que ordenarlo para que los dominicanos pues no nos quedemos fuera de una tendencia Correcto. global y que podamos hacerlo en sentido de orden. Correcto. No, y que no hagamos eso también pues una forma de aprovechamiento personal. Lógico. Como usted dice, con fines de negocio, ¿no? Correcto. Bien, vamos al plano político. ¿Cuál es su visión global de este primer año del segundo periodo de gobierno de Danilo Medina? ¿Cuáles son los logros, a su juicio, pues, más resaltantes de esta gestión? Los logros son muchos. Yo creo que es imposible de enumerarlos y que nos dé el tiempo. Claro. Creo particularmente que el presidente Medina en este primer año del segundo periodo ha consolidado de manera muy efectiva lo que fue el plan estratégico que se estableció en el primer gobierno. Lo que se ha hecho en educación es palpable, lo que se ha hecho en salud es palpable, lo que se ha hecho en materia de seguridad, el 911, la seguridad en las carreteras, lo que se ha hecho a nivel de comunicación, en vías de comunicación, lo que verdaderamente el sector agrícola ha recibido un apoyo Sí. certero, han aumentado las exportaciones, la inversión extranjera se mantiene en República Dominicana, el turismo es un ejemplo palpable de lo que es una estrategia de sentido coherente de un gobierno que actúa en función de alcanzar una meta. Hay definitivamente un efectivo gestor que está velando porque el plan que está establecido se cumpla, que ese es el presidente Medina. Yo creo que verdaderamente, particularmente yo, Mario, me siento orgulloso de ser parte del equipo del presidente Medina, porque se están sentando las bases para la transformación de República Dominicana, para que los más necesitados tengan la oportunidad y tengan posibilidad de que el futuro sea mejor. Se ha devuelto la esperanza a mucha gente que la había perdido. Se maneja con respeto los recursos del Estado, hay un rigor, hay un celo por cuidarlo, lo que es transparencia, definitivamente es palpable. Lo que ha hecho el presidente Medina en estos 5 años de su gestión. Bueno, y usted debe tener en ese dato, en ese sentido preciso, a través de las aduanas. También ha habido una gran recuperación de la zona franca, ¿no? Es así. Es así. Aduana tiene un vínculo muy estrecho con Zona Franca. De hecho, le puedo decir que el 30% de la empleomanía de aduana es para trabajar en los parques y en las empresas de Zona Franca. Por el rigor que hay en el manejo de las cargas y demás. Y efectivamente, el sector Zona Franca está en condiciones de franco crecimiento. En Santiago, que es el lugar donde hay mayor nivel de concentración en una provincia de Zona Franca, no hay un pie cuadrado de nave libre, don Mario. Están haciendo naves nuevas por las demandas que hay de empresas que se están retirando de otros países para venir a República Dominicana, por el grado de confianza que le da el gobierno dominicano. Por lo que el gobierno dominicano cumple con los compromisos que hace con el inversionista extranjero. Y esto evidentemente es lo que nos ha posicionado con un crecimiento económico sostenido los últimos 5 años, con una estabilidad, con una reducción del déficit de manera significativa, de forma que es manifiesto, está claro, está palpable lo que ha sido la gestión del gobierno y es imposible ocultar y querer manchar lo que ha sido la gestión del presidente Medina. La recuperación de los recursos naturales y la preocupación por el medio ambiente, las medidas que se han estado tomando, ¿qué le parece? Definitivamente en este cuatrenio se estableció como una de las estrategias la protección de los recursos naturales. Por primera vez un gobierno está invirtiendo en la recuperación de los recursos naturales, sobre todo en la parte fronteriza de las montañas, recuperar todo lo que eran los bosques que han sido depredados por desaprensivos. El cuidado de las aguas, el manejo adecuado de la responsabilidad de todos los usuarios de lo que son los recursos naturales, definitivamente es palpable. El Ministerio de Medio Ambiente está haciendo una gestión en la cabeza del ministro Brito, que se puede ver claramente la franca mejoría en el cuidado y el celo de los recursos naturales en la República Dominicana. ¿Cuáles son los retos principales que tiene ahora por delante el gobierno, digamos, en el próximo año? Nos queda concluir lo que se ha planificado
en materia en materia económica de manera particular, es garantizar que República Dominicana pueda mantener esa tendencia de crecimiento, de generar empleo, de generar riqueza, de distribuir la riqueza de una manera más efectiva. En el país quedan todavía grandes oportunidades en todos los sectores, turístico, agrícola, minero. Hay una cantidad enorme de recursos mineros que pudieran ser explotados y de manera responsable. Creo en la minería responsable y el gobierno cree en la minería responsable. Creo que hay grandes oportunidades para poder garantizar a las futuras generaciones que República Dominicana va en una tendencia de asentamiento como país estable que genera oportunidad para los que más lo necesitan. ¿Cree que entonces el PLD tiene grandes oportunidades de seguir en el poder después del 2020? Sin duda alguna. ¿Con Danilo? Sin duda alguna. Le acaba de dar. Es extemporáneo decir si es con el presidente Medina o no, pero bueno, hay una... pero lo que ha pasado en el país en los últimos 20 años ha sido responsabilidad del PLD en su mayoría. Y es evidente que República Dominicana hace 20 años y ahora son países diferentes. Este es un país bien comunicado, un país donde hay reglas de juego claras, un país donde hay oportunidad, un país donde viene la inversión extranjera, que solamente viene a los lugares donde tiene confianza de que va a invertir de manera efectiva y va a sacar beneficio de su inversión. Entonces, evidentemente, el PLD tiene posibilidad de permanecer en el poder más allá del 2020. Licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un honor, Mario. El tiempo que se ha extraído de su agenda, que sé que es muy apretada, sobre todo por la posición que ocupa y por el tiempo que hay que dedicarlo, como es natural. Así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Teledebate. El honor es mío, Mario. Ustedes, amigos televidentes, Dios mediante, mañana volveremos a estar con ustedes en Teledebate en Noticias 16. No se muevan de frente a sus televisores para que sigan aprovechando, disfrutando de la programación de este canal y próximamente la última entrega del informativo Noticias 16 que lo pondrá al corriente de todo lo que ocurre de importancia en el país y en el resto del mundo. Por nuestra parte, tengan todos un feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes.